no melancólicos, pero sí quiero que pienses en esas cosas en las que tú disfrutabas de niño, ¿sí? De pronto esas cosas a las cuales te gustaba jugar cuando eras niño. Pensemos por un momento ahí. Y de pronto tú decías y tú soñabas, yo cuando grande voy a hacer tal cosa. ¿Sí? ¿Sí les pasó o no? ¿Sí? Bueno, y de pronto habían muchos anhelos en el corazón. Y de pronto, pues no para que levanten la mano, pero si de pronto pidiéramos que levantaran la mano las personas que están viviendo esos sueños, de pronto esas cosas que pensaron de niños tal vez sean pocas, ¿cierto? Las personas que dicen, yo estoy viviendo ese sueño que tuve siendo un niño. Y bueno, hoy vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido que juntos tomemos la palabra en Hechos 7, sencillamente vayamos buscándola, y hoy vamos a centrarnos en una etapa del pueblo de Israel, en la que, bueno, nosotros sabemos que el pueblo de Israel vivió durante varios momentos situaciones difíciles, ¿cierto? Pasó por momentos difíciles a lo largo, pues ha pasado a lo largo de la historia por varios momentos difíciles, y este es uno de ellos. ¿Cuántos recuerdan la vida de José? El chico de la túnica de colores, ¿sí? Que tenía sueños y a quien Dios usó, ¿cierto? Para advertir pues bueno, a la nación de Egipto, de advertir acerca de unos años de abundancia y de años de escasez. Y Dios le dio a José sabiduría para que cuando vinieran los años de escasez hubiera la provisión, ¿cierto? Para administrar muy bien en el tiempo de abundancia, y que cuando llegaran esos años de escasez, pues sencillamente no pasaran hambre y no muriera la nación de hambre. Y a través de lo que Dios hizo, a través de la vida de José, pues fue salva la nación de Egipto, la familia de José, ¿cierto? La familia de José, recordemos que llegó a Egipto y se estableció allí. Ella se estableció en Egipto, y pues muchos pueblos vecinos alrededor de Egipto también fueron bendecidos a causa de lo que Dios usó a José para bendecir y para administrar estas naciones. Y vemos en la palabra que empezó a pasar el tiempo, pasaron los años y murió José. Qué triste, ¿cierto? Cuando muere como un héroe. Y dice la palabra que muere José, y cuando él muere y muere toda esta generación, llega un nuevo faraón que no conocía nada de lo que José había hecho a favor de Egipto. Y mientras todo esto sucedía, el pueblo de Israel era un pueblo que se iba multiplicando y pues iba creciendo en gran manera, se fortalecía. Y cuando llega este nuevo faraón, él, como no conocía nada de su pasado, pues él, al ver el pueblo de Israel tan numeroso y cómo se fortalecía, sintió miedo. Dígale a la persona que está a su lado, sintió miedo. Sintió miedo. ¿Ustedes alguna vez han sentido miedo? Bueno, no nos queda difícil imaginarnos lo que sintió el faraón, ¿no? Dice la palabra que él sintió miedo, y entonces empezó a pensar, si un día esta nación empezó a preocuparse y habló con el pueblo de Egipto y dijo, si un día se estalla una guerra y de pronto el pueblo de Israel se vuelve contra nosotros, va a atacarnos. Y bueno, empezó a imaginarse toda una película y dijo, va a venir y nos va a atacar y se van a ir de la tierra. Entonces dijo, no, entonces tenemos que empezar a oprimirlo para que eso no pase. Y el miedo del faraón lo lleva a tomar la mala decisión de empezar a esclavizar el pueblo. Eran cosas que no era que estuvieran sucediendo ni que se escucharan rumores, no, eran cosas que salían de la imaginación del faraón. Nada de eso ni siquiera estaba pasando en el momento, pero el miedo era tan fuerte en el faraón que él tomó malas decisiones. Y es que en medio del miedo, en medio del temor, nosotros podemos tomar muy malas decisiones, ¿cierto? Entonces el primer paso para fallar en una vida pues es tomar decisiones basadas en nuestras propias emociones, ¿sí? Y pues obviamente basados en nuestros miedos,
basados en lo que nosotros imaginamos. Muchas veces nosotros podemos hacernos ideas equivocadas de ciertas circunstancias o de ciertas situaciones, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, tomar ciertas decisiones que no son lo correcto. Entonces, vemos que Faraón acá toma la decisión de esclavizar a la nación de Israel y empiezan a ponerles trabajos muy pesados, todo esto está en Éxodo, bueno, ahí en el capítulo 1, capítulo 2, ahí al principio ustedes encuentran toda esta parte de la historia, y no siendo suficiente, pues en la medida que dijo, bueno, vamos a ponerles trabajo para que se ocupen, ¿sí? Porque esta gente se multiplica y se multiplica, eso es que de pronto no hay televisores en la casa, ¿cierto? No tienen mucho que hacer, pues pongámosles oficio para que dejen de estarse multiplicando. Entonces les pusieron más trabajo, más tareas, ¿y qué creen que pasaba? El pueblo seguía multiplicándose más. Entonces él dijo, no, esto no puede seguir pasando. Entonces llamó a las parteras del momento y le dijo, mire, cuando ustedes asistan a las parteras, a las mujeres hebreas, cuando ellas tengan un niño varón, ustedes lo van a matar, solo dejen vivas a las que son mujeres, a los niños mátenlos. Y entonces las parteras tenían temor del Señor y pues no lo hicieron así. Entonces el faraón se da cuenta de esto y entonces él dice, pues no, salgan y maten a todo recién nacido varón. Y por entonces sucede algo hermoso que está ahí en Hechos 7, espero que ya hayan llegado. Versículo 20, dice la palabra, en este contexto que les acabo de contar, dice, en esos días nació ¿quién? Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Obviamente estos 3 meses fue él ahí, escondidito, que nadie, dijo, el niño no tenía derecho a llorar, ni a trasnochar a los papás, ni nada de eso. Dice, bueno, cuidaron de él durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Acá vemos algo del carácter de él, ¿cierto? Bueno, él los primeros 3 meses estuvo bajo el cuidado de sus padres, luego ya sabemos la historia, ¿cierto? Fue puesto en una canastica en el río y fue rescatado, ¿cierto? Luego él empezó a ser educado y formado con la cultura judía, ¿cierto? O sea, pues imagínense, era como era familia ahí del faraón, pues los mejores profesores tuvo que tener Moisés, ¿cierto? Las mejores cosas las tuvo que tener y lo criaron, dice, como su propio hijo, le enseñaron la sabiduría de los egipcios y era poderoso como, tanto en palabras como en acciones, ¿sí? Era poderoso, dice la palabra, tanto en su forma de hablar como en las cosas que él hacía. Dice, cierto día, cuando Moisés tenía, ¿cuántos años? 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Entonces vemos que, bueno, hasta ahí, vemos que él ha sido educado de esta manera. Sin embargo, aunque ha sido criado como un egipcio, tratado como un hijo de un egipcio, en su corazón había un llamado, ¿cierto? Y probablemente él ya en otras oportunidades había visto, probablemente en el palacio donde él vivía, habían personas hebreas que servían ahí mismo en el palacio, y él había visto cómo el pueblo de Israel era esclavizado. Y dice la palabra que un día, cuando él tenía 40 años, él decide ir a visitar a sus parientes, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Es decir, en esta ocasión él no va allí como el hijo del faraón, sino va con un sentir de hermano, ¿sí? De compatriota. Y vemos cómo él tiene un deseo en su corazón con respecto a, bueno, como un cariño con respecto al pueblo de Israel especial, ¿sí? Y es porque Dios había puesto un plan en él. Dios tenía un llamado en su corazón, así como lo tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Dios tiene un plan, así como lo tuvo con Moisés, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Vayamos a el Salmo 139, versículos 15
Dice la palabra del Señor: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. A ver, leamos juntos. ¿Mientras qué? Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Esto es lo que el Señor hacía con nosotros, ¿cierto? El Señor nos observaba ahí mientras nosotros íbamos cobrando forma en secreto, dice la palabra. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. Qué lindo, ¿cierto? El Señor nos conoce desde mucho antes de que nosotros naciéramos. El Señor ha cuidado y Él estaba velando porque cada una de nuestras partes se fueran formando mientras estábamos ahí en el vientre de nuestra mamá. El Señor era quien cuidaba ahí en este lugar de nosotros. Y dice la palabra que Él puso en un libro cada momento. Él diseñó para nosotros un plan de vida y con cada uno de nosotros Él tiene un plan y un propósito. Y dice que los pensamientos del Señor son tan hermosos acerca de nosotros que ni siquiera contando los granos de arena en la tierra podríamos enumerar los pensamientos tan hermosos que Dios tiene acerca de nosotros, con cada uno de nosotros. Dice Jeremías capítulo 29 versículo 11, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Qué lindo, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor ahí mismo en el versículo 23 de Hechos, que espero que no lo hayan perdido. En el versículo 23, los que tienen Reina Valera, dice: cuando hubo cumplido Moisés la edad de 40 años, dice, le vino al corazón, dice así la Reina Valera, ¿cierto? Dice, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y es que ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es algo que Dios pone allá en lo profundo, en nuestro corazón. Tiene que ver con esas cosas que incluso desde niños nosotros pudimos haber deseado y anhelado. Son cosas que ahí Dios ha puesto. No quiere decir que todo lo que tú soñaste de niño pues fuera el plan de Dios, pero muchas veces sí hay cosas que tú sabes que han estado ahí en ti durante mucho tiempo. Eso probablemente tiene que ver con el plan de Dios para ti, en esas cosas en donde en ti se crea como esa necesidad, en donde tú ves como esa necesidad, donde tú ves que algo puede ser diferente. Bueno, ahí eso tiene que ver con el llamado que Dios ha hecho para tu vida, ¿sí? Porque no todo el mundo ve lo mismo. O sea, por ejemplo, hay personas que sienten tanta compasión, digamos, por las personas que están en los hospitales, ¿sí? Y entonces su llamado puede estar ahí, ¿cierto? Y el Señor de pronto puede querer usar la vida de esa persona para orar por los enfermos y que los enfermos sean sanos. Otra persona no puede sentir lo mismo, puede de pronto sentir más inquietud hacia los niños, otra persona puede sentirla hacia los ancianos. Bueno, tantas cosas, ¿cierto? Tan diferentes, porque Dios en cada uno de nosotros tiene un llamado completamente diferente, un plan y un propósito que Dios ha grabado ahí en nuestro corazón. Y entonces dice la palabra que a Moisés le pasa esto cuando le vino a su corazón ese deseo profundo por ir a visitar a sus hermanos. Y sigue diciendo ahí en el versículo 24 de Hechos 7, no pierdan Hechos 7 porque vamos a estar ahí meditando en esto. Y dice el versículo 24, dice: y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, ¿cierto? En Moisés vemos que estaba claro el llamado de Dios para su vida, y él pensaba que los demás también lo tenían claro, ¿no? Él pensaba que él fue allá a visitarlos y que todos tenían claro que Dios los iba a libertar a través
de él, pero pues efectivamente, como vemos, no era así. Entonces, en un principio, si nosotros pensamos y vemos la situación del pueblo de Israel, era difícil pensar que la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud pues fuera a salir de uno de ellos mismos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos estaban en esclavitud, y menos que fuera a salir de uno de los que estaban naciendo, porque todos los bebés que estaban naciendo en ese momento estaban condenados a muerte, ¿cierto? Todos los bebés debían morir. ¿Será que algún israelita pensó en ese momento que un bebé podía salvarse y ser la persona que los iba a liberar? No, ¿cierto? Probablemente eso no pasó por la cabeza de ninguno. Y es que los planes de Dios, como lo veíamos hace un momento, son tan grandes que a veces es tan difícil creer que son posibles en la razón humana. Sin embargo, pues para Dios no hay nada que sea imposible. De uno de los mismos, de ellos mismos, pues esto tiene una connotación también con el Señor Jesús, pero no vamos a entrar allí. Dice, pero de uno mismo, de ellos, es que sale el libertador de la misma nación, y ese era el plan de Dios. Entonces vemos que obviamente si nosotros pensamos en la época, era más fácil que una nación más poderosa llegara, invadiera Egipto, liberara al pueblo de Israel, ¿cierto? Era como lo más razonable, y muchas veces uno puede sentir que de pronto uno es como insignificante para hacer algo grande, ¿cierto? Pero no es así. A los ojos de Dios, cada uno de nosotros es un ser valioso y muy importante, a través del cual Dios puede hacer muchísimas cosas grandes, tan grandes que ni siquiera ninguno de nosotros realmente puede imaginar. Entonces ese era el plan de Dios, que uno de esos niños condenados a muerte fuera el que trajera la libertad a toda la nación de Israel. Y dice el versículo 26, dice, al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Pero el hombre que era culpable, ¿qué pasó? Empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y dice la palabra que después de que él intentó hacer algo bueno, ¿cierto? Y le salió todo al revés. Dice, después de que sucede esto y que él escucha esto, él tiene que huir. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que intentó hacer las cosas en sus propias fuerzas, ¿cierto? En sus propias fuerzas él quiso traer libertad, y entonces él dijo, bueno, acabemos con este egipcio primero, metámoslo acá debajo de la arena, y como que nada pasó. Y pues seguramente él pensaba el otro día ir, tal vez hacer lo mismo, ir así poco a poco, quitando un poco la opresión del pueblo. No sabemos exactamente qué estaba en la cabeza de Moisés, pero pues él va nuevamente, ¿cierto? O sea, habiendo hecho esto, y él piensa, y aunque él piensa que está en lo correcto, que está cumpliendo el llamado de Dios, pues estaba haciendo realmente todo al revés. Dice la palabra en Juan 15:5, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son ¿qué? Las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada, ¿cierto? Y acá encontramos el primer error de Moisés, y es que él estaba actuando separado del Señor. Y separado de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿cierto? Dile a la persona que está a tu lado, separado de Dios no podemos hacer nada, ¿cierto? Separado de Dios no podemos hacer nada. ¿Qué le tocó hacer a Moisés? Irse y huir lejos del lugar donde Dios lo había llamado a estar, huir lejos del lugar en donde él iba a cumplir el propósito por el cual Dios había guardado su vida. ¿Qué le tocó hacer? Salir en carrera. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y luego nos damos cuenta que no sirvió de nada, ¿cierto? Que todo lo hicimos al revés,
¿cierto? Que muchas cosas en nuestra vida primero las hicimos y luego sí consultamos al Señor. Digo, ¿ya para qué, cierto? Si ya habíamos hecho todo al revés. Y aunque en Moisés estaba un deseo correcto, que era liberar a la nación de Israel, pues realmente no lo estaba haciendo de la manera correcta, ¿cierto? Te pido que me acompañes a Éxodo capítulo 2, sin perder ahí Hechos. Versículo 18, vemos acá que él huye, él tiene que correr, y de pronto vemos que en medio de esta huida él llega y se sienta al lado de un pozo. Eso no está ahí en la palabra, pero él llega y se sienta, o sea, está en la palabra, pero más atrás de estos versículos. Él se sienta en un pozo y de pronto se da cuenta que hay unos hombres allá que están echando a 7 hermanas que iban a sacar agua de un pozo. Y él se levanta de un salto, dice la palabra, y se va a defenderlas, porque él buscaba hacer la justicia, ¿cierto? Y muchas veces actuaba con su propia mano, ¿cierto? Se tomaba la justicia por su propia mano. Bueno, en este momento pues las chicas quedan muy agradecidas, ¿cierto? Eran 7 mujeres, este hombre de 40 años, muy apuesto y todo, y las chicas ahí se sienten liberadas, sacan, él de hecho muy caballeroso va y le saca el agua. ¿Cuántos hombres caballerosos hay aquí? Oye, las esposas no contestan. ¿Cuántas esposas tienen esposos caballerosos? Ah, bueno, poquitas, pero toca trabajar en eso. Bueno, y este hombre, bueno, Moisés descresta ya a las chicas y de pronto dice que ellas vuelven a su casa. Ahí en el versículo 18 dice: cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel o de Jetro, que es como pues más lo conocemos, su padre les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Pues siempre se demoraban un montón, vaya a saber cuánto les costaba saque y saque agua para todos los animales, ¿cierto? Y eso, no, allá faltaba era Moisés ahí, ¿cierto? Eso fue rapidito, le sacó y uy, ¿por qué? Se sorprendió el papá, ¿por qué llegaron tan pronto? Dice: un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Quién dicen ellas que las rescató? Un egipcio. ¿Y Moisés era un egipcio? No, ¿cierto? Pero su aspecto físico era el de un egipcio. Y no solamente eso, porque obviamente tuvieron que haber cruzado palabras y ellas hubieran podido de pronto en su forma de hablar decir: bueno, este es realmente de los nuestros, pero está disfrazado de egipcio. No, ellas quedaron convencidas que él era un egipcio, porque no solamente se veía como un egipcio, sino que actuaba como un egipcio. Entonces él salió ahí con su poder, con su palabra, con su todo, a salir a defenderlas. Entonces él realmente no solamente se veía, sino que también actuaba como uno de ellos, y ellas quedaron convencidas que él era un egipcio. Dice la palabra, obviamente vemos que él pues no, hasta ese momento no dependía para nada del Señor, sino dependía de su propia fuerza, de su propio estatus. Y dice el padre, dice: ¿y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Y bueno, imagínense qué pasó. ¿Qué dicen? ¿Aceptó o no? Se volvieron las chicas a invitarlo a comer. ¿Y qué haría Moisés? Aceptó, ¿cierto? Aceptó la invitación. Fue una invitación muy fructífera, porque tiempo después se casa con una de ellas. Bueno, él se quedó ahí, empezó a ser parte de esta familia y se casa con una de esas hijas y dice la palabra que tuvo hijos, ¿cierto? Como lo leíamos hace un momento. Entonces Moisés realmente, sin proponérselo, sino buscando guardar su vida, ¿qué pasó? Huyó lejos del plan que Dios tenía para él, del lugar a donde Dios lo había puesto, sin proponérselo. Moisés llegó y bueno, después de esta invitación, todos podrían sentir la vida de él, pues se arregló, ¿no? Porque bueno, ya salir huyendo sin nada, pues llegó a una casa, de pronto encontró esposa, tuvo su familia, empezó a tener un trabajo, porque ahí pues trabajaba con su familia, ¿cierto? Uno de sus trabajos, pues vemos
en la palabra que era cuidar las ovejas de su suegro, y aparentemente como que todo estaba bien, pero realmente era lo que Dios quería era lo que Moisés estaba viviendo, lo que Dios quería con él. No, ¿cierto? Él tenía una vida común y corriente, tal vez como la que tú y yo tenemos, de pronto una familia, un trabajo, cosas que hacer, y podemos sentirnos tal vez cómodos, pero no estar viviendo verdaderamente el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es lo que le sucede a Moisés, y empieza a pasar el tiempo y empiezan a pasar los años, realmente él empieza a tener sus hijos, y poco a poco vemos cómo esos sueños, cómo esa pasión, cómo ese deseo de Moisés inconscientemente se va durmiendo, se va enterrando y va como desapareciendo, hasta que un día, dile a la persona que está a tu lado, hasta que un día sucede lo que sucede ahí en Hechos capítulo 7, versículo 30. Un día él sale a pastorear las ovejas de su suegro y de pronto ve a lo lejos una zarza que está ardiendo. Es una zarza que arde y arde y arde. ¿Ustedes han quemado alguna vez un arbusto de pronto seco? Pues imagínense en el desierto. ¿Qué pasa? Eso se quema y desaparece, ¿sí? Yo hace poco, yo así espanto los zancudos en la casa, quemo una rama de eucalipto y eso es rápido, o sea, uno la enciende cuando está seca y se prende toda y ¡pum! Ya, se acabó. Pero ¿qué pasaba con esta zarza? Que quemaba y no se apagaba y no, entonces claro, eso llamó la atención de Moisés y él se acercó y dice la palabra, 40 años después, ¿cuánto había pasado? 40 años. ¿Él cuántos años tenía cuando salió? 40, o sea, ¿cuántos años tenía? 80, ¿cierto? Dice 40 años después en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel, específicamente fue el ángel del Señor, dice, se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Habían pasado 40 años en donde Moisés ya se había acomodado a una nueva vida, ¿cierto? 40 años en donde él se alejó tanto de Dios que estaba en la misma presencia de Dios, pero no pudo reconocerlo. Y es sorprendente, ¿cierto? Porque él está ahí, o sea, él seguía viendo el arbusto, pero estaba en la misma presencia de Dios. Sin embargo, él estaba tan lejos que no podía reconocer la presencia del Señor, al punto que el Señor tiene que decirle, detente, hagan pare porque usted está en un lugar santo, ¿sí? Él no podía reconocer al Señor, él no había percibido que la presencia del Señor estaba ahí. ¿Y eso por qué sucedía? Porque su corazón estaba muy lejos de él. Y dice la palabra del Señor en el versículo 34, dice, ciertamente he visto que la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Y vemos acá algo hermosísimo, ¿cierto? Que dice el Señor, dice, he escuchado los gemidos de mi pueblo, ¿cierto? El Señor había escuchado todo el lamento del pueblo, así como escucha nuestras oraciones. Dios oye cada una de nuestras oraciones. Dice la palabra en Mateo 6, versículo 8, que incluso antes de que nosotros le pidamos al Señor, el Señor ya conoce nuestras necesidades. Él ya sabe qué necesitamos y por eso la mejor manera de orar es pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, porque Él ya sabe realmente de qué tenemos nosotros necesidad y Él nos puede guiar para orar conforme a su voluntad, no conforme a nuestros propios deseos. Amén. Entonces vemos que Él se encuentra acá y el Señor le dice,
vuelve a Egipto, ¿cierto? Dice, ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Y acá uno pensaría, bueno, esto es lo que ha esperado este hombre durante toda la vida, ¿cierto? Tiene 80 años y ha esperado ser el libertador del pueblo de Israel. Pero tristemente nosotros nos encontramos en Éxodo 3 que él, en lugar de sentir una super emoción, él lo primero que empieza es a poner excusas, ¿cierto? Uno espera que de pronto él saltara de la alegría y dijera, listo, Señor, ¿qué hay que hacer? Sí, él quiso hacer eso cuando era joven, pero llega el momento en donde él de pronto dice, él como que ya tiene eso tan enterrado, y yo te pido que pienses de pronto, ¿qué cosas tú has enterrado en tu vida? Que de pronto sientes, no, eso ya no es como para mí. Y dice la palabra que Moisés empieza a poner excusas, y entonces él dice, Señor, pero es que ¿quién soy yo para ir de nuevo a Egipto? Y el Señor le dice, ve porque yo voy a estar contigo. Y él dice, pues a él no le es esto suficiente, y él dice, bueno, y si yo llego allá y me preguntan que quién me mandó, ¿yo qué voy a decir? Dice, bueno, tú vas a decir que vas de parte mía, y si me preguntan su nombre, tú vas a decirles que yo soy el que soy, ¿cierto? Que soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y él de pronto esto no le es suficiente y le dice, Señor, pero si no me creen, pero si no me hacen caso. Y muchas veces nosotros pensamos esto también, ¿cierto? Bueno, y si yo hablo y de pronto no me creen, no me hacen caso, o bueno, y empieza a poner este hombre estas excusas, y luego el Señor le dice, pues para que le crean, mire, haga estas señales milagrosas, y le dice, bueno, ¿qué tiene ahí? Muestre esa vara, y mire, métase la mano, sáquesela, bueno, y le empieza a dar una serie de señales para que cuando él vaya, le crean. Y el Señor y luego Moisés le dice, no, Señor, pero es que a mí no se me da como el hablar. Y entonces el Señor le dice, pues es que ¿quién le creó a usted la boca? Cuando usted vaya, yo soy el que le voy a poner las palabras en su boca y le voy a decir que diga. Y él dice, no, Señor, eso mejor mande a otro. Pues ya le sacó la piedra, ¿cierto? A cualquiera se le hubiera salido. El Señor dice la palabra que se enojó ya con Moisés, y igual le dijo, no, usted va a ir, ¿sí? Ya no más, va o va. Y el Señor pues lo manda, y bueno, ahí le tiene compasión y lo manda con Aarón, no porque el Señor necesitara de Aarón, ¿cierto? Sino ahí por compasión con ese hombre incrédulo. Y muchas veces tú y yo somos como ese hombre incrédulo, ¿cierto? A veces de pronto hemos anhelado tanto llegar a tener una red, hemos anhelado tanto un día poder compartir de la palabra del Señor, y llega el momento y entonces, ay Señor, pero ¿será que yo sí puedo? Señor, pero ¿será que? Y si no me creen, y si no me escuchan, y si me da miedo hablar en público, ¿cierto? Y el Señor dice, pues bueno, ya puse ese anhelo, lo vas a hacer. Y así cuántas cosas nosotros de pronto hemos dejado morir, cuántos sueños de pronto hemos enterrado y hemos pensado en que ya eso no es para nosotros, que decimos de pronto, no, ya han pasado tantos años que de pronto eso ya no es para mí, ya de pronto Dios buscó otra persona para hacer eso. ¿Y por qué crees que Dios todavía te da la vida? Porque el plan que Dios tiene contigo no se ha terminado de cumplir. Si tú y yo estamos vivos en esta tierra, es porque Dios sigue teniendo planes con nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cuántos creen que Dios tiene planes con su vida? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tener un corazón dispuesto. ¿Qué necesitamos hacer? Sacar allá de eso enterrado, levantar esas pasiones que el Señor ha puesto en nosotros y que de pronto hemos dejado ahí perdido. Y no es una causa perdida. Todas esas cosas que Dios ha puesto en tu vida no son para que tú las eches en saco roto y que sencillamente las dejes ahí, sino que tú las saques. Ese es el deseo de Dios. En lo humano, Moisés no tenía
la edad más óptima para ser un libertador, ¿cierto? Ya tenía 80 años, sus mejores años en lo aparentemente humano ya habían pasado. Pero para Dios eso no era ningún problema, ¿cierto? Dios se deleita en darnos segundas oportunidades. Amén. Dios quiso que Él volviera al lugar donde Él mismo había decidido alejarse. Dios los hace regresar allí, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces no importa que tú digas, no, es que yo la he embarrado. Moisés la embarró también, ¿cierto? Todos, si nosotros vemos los grandes hombres de Dios, en algún momento tuvieron quiebres en su vida. El único que no falló fue nuestro Señor Jesucristo, pero el resto, todos los seres humanos hemos fallado una y otra vez y tal vez otra vez, ¿cierto? Pero Dios se deleita en darnos segundas oportunidades. Todo lo que necesitamos es tener un encuentro real con Él, tener un encuentro cara a cara, poder escuchar y poder presenciar, realmente poder experimentar que estamos ahí en su presencia. Amén. Poder alegrarnos y reconocer cuando estamos ahí en su presencia, cuando el Señor está ahí tocando la puerta. El Señor está ahí tocando y llamando todo el tiempo a nuestro corazón, porque Él no quiere que nosotros dejemos morir todas estas cosas. Dios desea cumplir cada sueño y cada propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida. ¿Que cuántos son? Tan grandes que así pudieras contar toda la arena de la tierra, eso no se podría comparar con los planes que Dios tiene para ti. Mucho más altos de lo que nuestra mente puede alcanzar a imaginar. Génesis 28:15 es una promesa hermosísima que el Señor da a Abraham y nos la da a nosotros a través del Señor Jesucristo también, porque con el Señor Jesucristo las promesas que fueron dadas en el Antiguo Testamento son promesas que también nos cobijan a nosotros, y pues cuánto más esta promesa que el Señor le ha dado a Abraham, por medio del cual prometió bendecir a todas las familias de la tierra. Dice la palabra: además, yo estoy contigo y te protegeré por donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré. ¿Cuándo dice el Señor? Dice: no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. El Señor no desea soltarnos hasta no cumplir lo que ha prometido con nuestras vidas. El punto es, ¿tú te quieres soltar de la mano de Dios? No, ¿cierto? Yo creo que el hecho de que estemos en este lugar es porque deseamos permanecer aferrados de la mano de Dios. Y así como Moisés fue la respuesta al clamor de una nación, tú eres la respuesta al clamor de otras personas. Amén.